Capítulo 4. Consideraciones teóricas sobre la naturaleza de lo psíquico. 5. La conciencia y lo inconsciente. Con la pregunta acerca de la naturaleza de lo inconsciente comienzan las extraordinarias dificultades intelectuales que presenta la psicología de los procesos inconscientes. Tales obstáculos aparecen siempre que el entendimiento emprende la audaz tentativa de internarse en el mundo de lo desconocido y lo invisible. Nuestro filósofo ha estado verdaderamente avisado al eludir directamente todas las complicaciones con la simple negativa de lo inconsciente. Algo semejante le ocurrió al físico de la escuela antigua que creía exclusivamente en la naturaleza ondulatoria de la luz y se vio llevado a descubrir la existencia de fenómenos que solo se pueden explicar por medio de los corpúsculos luminosos. Afortunadamente, la física mostró al psicólogo que ella podía desenvolverse con una aparente contradictio in adiecto. Alentado por este ejemplo, pudo atreverse el psicólogo a solucionar este problema lleno de contradicciones, sin tener el sentimiento de caer a causa de su aventura fuera del mundo espíritu científico natural. No se trata de sentar una tesis, sino más bien de concebir un modelo que posibilite una problemática más o menos fecunda. El sentido de un modelo no es decir, esto es así, sino solo hacer patente un determinado punto de vista. Antes de que consideremos más de cerca nuestro dilema, quisiera aclarar en cierto sentido el concepto de lo inconsciente. Lo inconsciente no es lo simplemente desconocido, sino que por el contrario es, por un lado, lo desconocido psíquico, es decir, todo aquello sobre lo cual adelantamos la hipótesis de que en caso de llegar a la conciencia no se diferenciaría nada de los contenidos psíquicos conocidos por nosotros. Por otro lado, también debemos incluir en él el sistema psicoideo, sobre cuya naturaleza directamente no podemos decir nada. Este inconsciente así definido circunscribe una realidad extremadamente fluctuante. Todo lo que sé, pero en lo cual momentáneamente no pienso. Todo lo que alguna vez fue para mí consciente, pero que ahora he olvidado. Todo lo percibido por mis sentidos, pero que mi conciencia no advierte. Todo lo que sin intención ni atención, es decir, inconscientemente, siento, pienso, recuerdo, quiero y hago. Todo lo futuro que en mí se prepara y solo más tarde llegará a mi conciencia. Todo eso es contenido de lo inconsciente. Estos contenidos son todos, por así decir, más o menos capaces de conciencialización, o fueron al menos anteriormente conscientes y podrían en el momento siguiente volver a ser conscientes. Hasta este punto, lo inconsciente es a fringe of consciousness, tal como lo calificó William James. A este fenómeno marginal, que aparece por aclaración y oscurecimiento alternantes, pertenece también, como se ha visto, el descubrimiento de Freud. Pero dentro de lo inconsciente tenemos que incluir también, como ya dijimos, las funciones psicoideas, no susceptibles de conciencialización, de cuya existencia solo tenemos noticia indirecta. Llegaremos ahora a esta cuestión. ¿En qué estado se encuentran los contenidos psíquicos si no están en relación con el yo consciente? Esta relación es justamente lo que puede ser llamado conciencia. Según el principio de Guillermo de Ockham, entia praeter necessitatem non sunt multiplicanda. La conclusión más prudente sería que, excepto la relación con el yo consciente, absolutamente nada cambia si un contenido se vuelve inconsciente. Sobre esta base rechazo la concepción según la cual los contenidos momentáneamente inconscientes son sólo fisiológicos. Para ello, faltan pruebas. Por el contrario, la psicología de la neurosis proporciona argumentos decisivos en contra. Basta con pensar en los casos de doble personalidad, de automatismo ambulante, etc. Los descubrimientos de Janet y de Freud muestran que en el estado inconsciente todo sigue funcionando como si fuera consciente. Se percibe, se piensa, se siente, se tienen voliciones e intenciones como si existiera un sujeto.
Y hasta hay no pocos casos en que, como por ejemplo en la recién mencionada doble personalidad, un segundo yo aparece también de hecho y hace competencia al primer yo. Esos descubrimientos parecen demostrar que lo inconsciente es en verdad un subconsciente. Pero ciertas experiencias, que en parte ya llegó a hacer Freud, muestran que el estado de los contenidos inconscientes no es igual al de los conscientes. Así, por ejemplo, los complejos de carga afectiva no se modifican del mismo modo en lo inconsciente y en la conciencia. Si bien pueden agregárseles asociaciones, no se corrigen, sino que se conservan en su forma primitiva, lo que se comprueba fácilmente por su acción pareja y permanente sobre la conciencia. Del mismo modo, adoptan el carácter compulsivo de un automatismo sobre el cual no se puede ejercer influencia alguna, y este carácter solo se les puede quitar cuando se los hace conscientes. Este procedimiento es, en consecuencia, uno de los más importantes factores terapéuticos. Finalmente, estos complejos, por autoamplificación, presumiblemente en proporción con su distancia con la conciencia, toman un carácter arcaico mitológico y por tanto adquieren luminosidad, lo que es fácil de apreciar en las disociaciones de los esquizofrénicos. Pero la luminosidad se sustrae totalmente a la voluntad consciente, pues llega al sujeto al estado de enajenamiento, es decir, de entrega involuntaria. Estas particularidades del estado inconsciente se contraponen al comportamiento de los complejos en la conciencia. En la conciencia los complejos son corregibles, es decir, pierden su carácter automático y pueden sufrir transformaciones esenciales. Abandonan su cubierta mitológica, se afinan personalísticamente y al entrar en el proceso de adaptación que tiene lugar en la conciencia, se racionalizan de modo que se hace posible una discusión dialéctica. Es evidente entonces que el estado inconsciente es un estado diferente del consciente. Pese a que en lo inconsciente el proceso sigue desarrollándose en principio como si fuera consciente, a medida que aumenta la disociación parece caer en cierto modo en un estadio más primitivo, es decir, arcaico mitológico. Si aplicáramos aquí la analogía del espectro, podríamos comparar el descenso de los contenidos inconscientes con un desplazamiento hacia el extremo rojo, comparación tanto más sugestiva cuanto que el rojo siempre ha caracterizado, como el color de la sangre, la esfera de las emociones y de los impulsos. Así pues, lo inconsciente es un medio distinto que la conciencia. Es verdad que en las zonas cercanas a la conciencia no se produce un gran cambio, ya que allí se alternan la claridad y la oscuridad con demasiada frecuencia. Justamente esta capa límite es de la mayor importancia para responder a nuestro gran problema de psique igual a conciencia. Nos muestra precisamente qué relativo es el estado inconsciente. Por cierto, es relativo hasta tal punto que uno llega a sentirse seducido por la idea de emplear un concepto como subconsciente para caracterizar adecuadamente la parte oscura del alma. Pero igualmente relativa es también la conciencia, pues dentro de sus límites no hay simplemente una conciencia, sino toda una escala de intensidades de conciencia. Entre el yo hago y el tengo conciencia de lo que hago, no solo existe una diferencia del cielo a la tierra, sino que a veces hay hasta una patente contradicción. Hay entonces una conciencia en la que priva lo inconsciente y una conciencia en la que denomina la autoconciencia. Esta paradoja resulta inmediatamente comprensible si se pone en claro que no hay ningún contenido consciente del cual se pueda afirmar con seguridad que es totalmente consciente, pues para ello sería necesaria una irrepresentable totalidad de la conciencia que supondría una igualmente inconcebible totalidad o perfección del espíritu. Llegamos así a la paradójica conclusión de que no existe ningún contenido de conciencia que desde otro punto de vista no sería inconsciente. Quizá tampoco haya ningún elemento psíquico inconsciente que al mismo tiempo no sea consciente. Pero demostrar esta última afirmación es más difícil que demostrar la primera, porque nuestro yo
único que podría hacer tal comprobación es el punto de referencia de la conciencia, y no se encuentra en tal asociación con los contenidos inconscientes que pudiera declarar sobre su naturaleza. Esos contenidos son para él prácticamente inconscientes, lo que no quiere decir que no tenga conciencia de ellos desde otro punto de vista. Con esto queremos decir que, dado el caso, los conoce bajo cierto aspecto, pero no sabe que se trata de los mismos que bajo otro aspecto provocan trastornos en la conciencia. Existen además procesos en los cuales no se puede comprobar ninguna relación con el yo consciente, y que pese a eso aparecen como representados, es decir, similares a la conciencia. Finalmente se dan casos en que, como hemos visto, existe también un yo inconsciente y por tanto una segunda conciencialidad. Pero estas son excepciones. En el campo psíquico, el patrón de comportamiento con su compulsividad pasa a segundo plano frente a las variaciones del comportamiento condicionadas por la experiencia y las voliciones, es decir, por procesos conscientes. Con respecto a los estados psicoideos, reflejo instintivos, la psique representa un aflojamiento de la obligatoriedad y un creciente retroceso de los procesos no libres en favor de las modificaciones elegidas. La actividad electiva se encuentra, por un lado, en la conciencia, por el otro fuera de ésta, es decir, sin relación con el yo consciente, en consecuencia, en forma inconsciente. Este último tipo de proceso es sólo similar a la conciencia, o sea que se presenta como si fuera representado, y en ese sentido, consciente. Como no hay motivos suficientes para aceptar que en todo individuo ha de existir un segundo yo, o sea que todas las personas sufren una disociación de la personalidad, deberíamos hacer a un lado la idea de una segunda conciencia del yo, de la cual pudieran emanar decisiones voluntarias. Pero como de acuerdo con las experiencias de la psicopatología y de la psicología de los sueños, resulta por lo menos muy probable que existan en lo inconsciente procesos altamente complejos, similares a los de la conciencia, nos vemos obligados a concluir, lo queramos o no, que el estado de los procesos inconscientes, si bien no es igual al de los conscientes, es sin embargo de algún modo semejante. En estas circunstancias no queda sino postular un estado intermedio entre el concepto de estado consciente e inconsciente, una conciencia aproximada. Como tenemos experiencia inmediata solamente de un estado reflejado, es decir, consciente y conocido como tal, esto es, solo se le da la relación de representaciones o contenidos con un complejo del yo que representa la personalidad empírica. Entonces una conciencia de otro tipo, tanto una dotada de un yo como una que carezca de él, resulta apenas concebible. Pero no es necesario tomar la cuestión en forma tan absoluta. Ya en un estadio algo más primitivo, el complejo del yo disminuye considerablemente su significación y la conciencia se modifica en consecuencia en forma característica. Sobre todo, deja de ser reflejada. Si, finalmente, observamos los procesos psíquicos de los vertebrados superiores y sobre todo de los animales domesticados, encontramos fenómenos similares a la conciencia que difícilmente hagan suponer la existencia de un yo. Tal como sabemos por nuestra experiencia inmediata, la luz de la conciencia tiene muchos grados de luminosidad y el complejo del yo muchos grados de acentuación. En los estadios animal y primitivo rige la pura luminositas, que apenas se diferencia de la claridad de los fragmentos disociados del yo. Análogamente, en los estadios infantil y primitivo, la conciencia no es todavía una unidad, ya que no está centralizada por un complejo del yo firmemente integrado, sino que chisporrotea aquí y allí donde la reavivan acontecimientos internos o externos, instintos y afectos. En este estadio tiene todavía un carácter insular o de archipiélago.
Tampoco en los estudios más altos, ni aun en el más elevado, la conciencia es una totalidad completamente integrada, sino que es, por lo contrario, capaz de una indeterminada ampliación. Aún a la conciencia moderna podrían añadirse nuevas islas, si no continentes, reproduciendo un fenómeno que es para los psicoterapeutas algo de todos los días. Es correcto, entonces, concebir una conciencia del yo rodeada de muchas pequeñas luminosidades.